Bueno, estamos viendo el tema de el discernimiento espiritual. Ya vimos dos temas que espero en Dios que haya sido de gran bendición para ustedes, que les sirva de algo y que sea útil, porque en estos tiempos pues son los tiempos más complicados. Decíamos que es muy fácil distinguir blanco de negro, pero en la medida que vamos avanzando se empieza a hacer gris y es más complicado distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y tratar de afinar el oído espiritual. Nuestros sentidos están funcionando, pero hay sentidos espirituales que están adormecidos y necesitamos despertarlos. Ver espiritualmente, oír espiritualmente, sentir espiritualmente. Y eso es un proceso a través del uso, dice ahí en el libro de Hebreos 5, donde dice que por el uso podemos nosotros desarrollar esa capacidad para discernir. Y veíamos la palabra como el recurso número uno para poder discernir el corazón de Dios y saber qué es lo que Dios quiere. Veíamos que Jesucristo es el Señor y que es el punto de referencia y no es negociable otro nombre ni otra cosa más que Jesucristo. Que Él es el Salvador del mundo, que Él es el que murió en la cruz, que Él es el que resucitó, que Él es el que está a la diestra del Padre, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, que Él es el intercesor nuestro en el cielo, que Él es el que va a regresar por nosotros. Jesucristo, Jesucristo, no te muevas de ahí. Tercero es el Espíritu Santo, que viene siendo Dios mismo, pero ahora morando en nosotros, los que hemos creído, que entra dentro de nuestros corazones, que es el templo del Espíritu de Dios, y que por medio del Espíritu Santo ahora los dones del Espíritu se activan y que son hasta la fecha funcionales, están funcionando. Los 9 dones que menciona la Biblia, más los frutos del Espíritu Santo y los 5 ministerios, todo lo que nos dice la Escritura es vigente al día de hoy. Y tenemos que familiarizarnos con ello. Y de hecho nos ha pasado, pero no lo entendemos a veces. Y de eso quiero hablarles hoy. Decíamos el número 4 era congregarnos y que en la iglesia recibiéramos ese discernimiento espiritual. Es aquí donde recibimos discernimiento espiritual. Vimos el ejemplo del apóstol Pablo, que una niña que tenía un espíritu de adivinación estaba diciendo que Pablo y Silas eran hombres de Dios, que estaban anunciando un camino de Dios y que pues todo el mundo decía, oye, qué padre, hasta la niña lo reconoce. Y Pablo tal vez en un principio se dejó llevar por esa idea de que la niña estaba diciendo pues una verdad. Pero al poco tiempo se empezó a dar cuenta que además de que decía eso, estaba practicando adivinación. Entonces había una mezcla y el apóstol Pablo con poco tiempo fue viendo y detectando el camuflaje que tenía el adversario, tratando de engañar y tratando de frenar realmente la obra, hasta que finalmente echó fuera ese espíritu de adivinación. Lo echó fuera por el don de discernimiento de espíritus, porque él tenía discernimiento espiritual. Pero notemos de que no lo detectó a primera, no lo detectó a la primera instancia, se tardó hasta detectarlo. Si a él se le estaba pasando, imagínate a nosotros. Entonces aquí es donde tenemos que empezar a afinar más nuestro oído a la voz del Espíritu Santo. Y hoy quiero hablarles de cómo o tratar de entender o entendiendo al Espíritu Santo. Hay que entenderlo. Tiene su manera de hacer las cosas. No que lo entienda yo del todo, todos los días estamos aprendiendo. Pero yo quiero llevarte a 2 de Corintios, por favor, 2 de Corintios, en el último capítulo 13, y el último versículo, 2 de Corintios 13, 14. Dice lo siguiente, Esta es la conclusión de una de las cartas póstumas, por decir así, del apóstol Pablo a la iglesia, que le está escribiendo a su hijo espiritual, Timoteo. Le está diciendo algo muy importante. Y aquí en el versículo 14 termina con esta benedicción o con esta bendición. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo
sea con todos ustedes. Amén. Esta es la palabra que está sellando esta epístola, el apóstol Pablo, y es una benedicción muy hermosa que para nosotros debe de tal vez mantenerse y recordarla, que la gracia del Señor Jesucristo está con nosotros. Es una gracia derramada. Cuando el ángel se apareció a María, le dijo que era llena de gracia, y más adelante le dice ahí la escritura que Esteban y Felipe eran llenos de gracia. Así es que nosotros tenemos acceso a esa llenura de gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia que te da el Señor para levantarte, para que no te caigas, para que sigas adelante, para que renueves tus fuerzas. Es una gracia de Dios que estás tú aquí todavía hoy, aquí entre nosotros. Es una gracia que pudiste encontrarte con Cristo. Es una gracia que hoy cantamos y nos vinimos a alabar con el caudal de la sangre de Cristo. Es una gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios, ese amor que echa fuera el temor, ese amor incondicional, ese amor de Dios que te ama con amor entrañable, y aunque a veces nos corrige como un padre, no deja de corregirnos como un padre amoroso. Ese amor que es más que muchas cosas, va más allá de los dones del Espíritu Santo. Esto es algo sublime, es fruto del Espíritu, que de Él viene y lo deposita en nosotros. Y ese amor, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y este amor que tenemos ahora, podemos amar a Dios por encima de todo, podemos amar a nuestro prójimo, a aquel prójimo que nos ofendió, aquel prójimo que nos traicionó, aquel prójimo que nos falló. Podemos aún a esa persona amarla y luego amarnos a nosotros mismos, a pesar de que algunas cosas te sientas culpable y no te sientas digno y que tú no debes de acercarte con Dios y Dios no te ama. Esa mentira se va porque el amor de Dios ha sido derramado y tú tienes ese amor que puedes amarte a ti mismo, ¿sí? Pero aquí también dice la comunión del Espíritu Santo, la comunión. La palabra es koinonía. La hemos oído en algún momento dado, koinonía. Y la palabra koinonía la estuve revisando y significa la participación del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo participe contigo. Que el Espíritu Santo sea compañero tuyo. Que tú camines con el Espíritu Santo porque Él quiere caminar contigo. Esa es la koinonía. Y que también lo incluyas en tus asuntos, que veas al Espíritu Santo como socio, que lo incluyas, yo diría socio principal, pero que lo incluyas como socio en tus planes, en tus proyectos. Que te quieres casar, inclúyelo como socio. Que quieres construir, inclúyelo como socio. Que quieres abrir un negocio, inclúyelo como socio. Que te quieres ir a las naciones, inclúyelo como socio. Esa es la koinonía de la que está hablando aquí el Espíritu Santo. Y estamos tratando de entenderlo. ¿Cómo es que opera esta sociedad con el Espíritu Santo? Y te puedo decir algunas formas. Por ejemplo, el Espíritu Santo nos habla, sí nos habla. Sí habla, créanmelo que sí habla. Tal vez no oímos su voz audible, aunque se puede oír audible. Muchas veces se oyó la voz audible del Espíritu. Cuando Jesús se bautizó y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se oyó la voz del Espíritu que le habló ahí a Samuel cuando le estaba diciendo algo y le dijo 3 veces hasta que afinó el oído. Y muchas veces, camino a Damasco, el apóstol Pablo oyó la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, aquí estamos viendo que el Espíritu Santo sí nos habla. Nos habla de muchas maneras. Nos habla audiblemente. Nos puede hablar tal vez a través de visiones, tal vez a través de sueños. Acabo de oír un testimonio de un papá de una familia cristiana, pero el papá no quiere convertirse y entró en agonía y están orando por él para que se convierta.
y parece que se murió de una forma muy breve, microsegundos de muerte, y llegó a una puerta. Y había una persona en la puerta y le decía: tú no puedes entrar porque estás sucio, regrésate. Y regresó a la vida. Y lo comentó con los demás, pero todavía no se entrega, cabezón. Yo creo que ha de preguntar: ¿cómo me limpio? Pero le han dicho una y otra vez y como que no entiende. Pero tarde que temprano la promesa sigue en pie, y si te sostienes en ella, tú y tu casa serán salvos. ¿Sí? El Espíritu Santo nos guía, de muchas maneras nos guía. Cuando Pablo y Silas iban llevando el evangelio, fueron estorbados por el mismo Espíritu Santo, y luego el Espíritu Santo les mostró una visión de un macedonio que les decía: vengan y ayúdenos. Ahí vienen en Hechos 16. Es una forma, dice ahí Romanos 8:14, que el Espíritu Santo nos guía. Así es que gloria a Dios por esa guianza. Y estamos aprendiendo a entender al Espíritu Santo. Lo trataremos de entender en la medida que se pueda. Otra vez, el Espíritu también puede decirnos no. Pablo y Silas quieren ir a ciertos sitios, a Bitinia, aquí y allá, pero el Espíritu se los impedía. Les decía no. Ahí en Hechos 16, léanlo por favor, no me quiero detener porque tengo otras escrituras, pero en Hechos 16 se los impedía el Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo te va a decir no, y no lo vas a oír, que te va a decir no vas a oír eso. Pero tal vez cosas que no funcionan, esa puerta que no se abre, te está diciendo: no es por ahí, te estoy diciendo que es por acá. Y si somos tercos, vas a forzar esa puerta y te va a dar, oh sorpresa. Pero si entiendes al buen entendedor, pocas palabras. Entonces no forces esa puerta, espérate y deja que el Espíritu Santo te muestre lo que Él quiere mostrarte. Pero a veces el Espíritu Santo puede decirnos no, es que no te creas todo. Mucha gente fácilmente dice: no, es que yo soy muy espiritual, oro, y ya me dijo Dios, y no les dijo nada. Se están engañando a sí mismos. Verifícalo con la palabra, verifícalo ahí en tu corazón, verifícalo con tus líderes, verifícalo con tu esposa, verifícalo con tu esposo, verifícalo. Y si no es de acuerdo a lo que tú creías, acepta que no es por ahí. La gente se obstina y dice: no, es que tiene que ser como yo digo. Pues no es como tú dices, es como Él dice. Y hay que entender al Espíritu Santo, porque Él ve mucho más adelante que nosotros. Y a veces el Espíritu Santo se queda callado. Hay que aceptar eso también. A veces hay un silencio, hay una espera. Yo lo he dicho, esperar no es perder el tiempo. Esperar es que llegue el momento de maduración, que llegue el cumplimiento. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, nosotros podemos entender al Espíritu Santo a través de esa comunión, de esa coinonía, de ese compañerismo, de esa asociación con Él. ¿Sí? Hay que entender ese lenguaje, porque también Satanás habla y hay muchas voces. Yo podría decir que hay 3 voces: la voz que viene del cielo, la voz que viene de tu corazón y la voz que viene del diablo. Hay 3 voces y tú vas a tener que discernir cuál es cuál. Tienes que empezarte a familiarizar con la voz de Dios. Es como los billetes falsos. Para poder identificar un billete falso, conoce el verdadero. Y si conoces el verdadero, rápidamente salta el que es falso. Así es que adéntrate con el verdadero. Y tú, en la medida que te vas metiendo con el verdadero, vas descubriendo lo que es tuyo. Porque también tú tienes ideas y tú tienes tus propios pensamientos, pero a veces el enemigo mete su cuchara y trata de meter sus propias ideas, desviándote de sus propósitos de Dios. Y aquí es donde tenemos que discernir y entender al Espíritu Santo. ¿Sí? Bien. Voy a poner un ejemplo de un ave que me vino a la mente preparando este estudio, y es el cóndor. El cóndor es uno de esos aves. Acuérdense que hay 2 cosas: una cosa es pájaro y otra cosa es ave. Si un pajarito, pues ya sabes, pero ave ya son ciertas dimensiones, y este es un ave. Y este cóndor, más o menos, a veces son
más de 2,5 metros de extensión de punta a punta de sus plumas. Es un majestuoso, es un ave increíble. Se encuentra allá en Sudamérica, en las partes muy altas, y es algo que distingue a Chile y Argentina y otros países como su símbolo nacional. Pero es una ave muy interesante. Tiene una visibilidad tremenda, tiene un peso muy particular, pero aún con todo ese peso puede volar a alturas increíbles y se mueve con el viento. Pero hay dos formas en que estas aves son muy cotizadas, especialmente en los zoológicos. Entonces, para poder capturar estas aves, hay dos formas de las que yo sé. Hay dos formas de capturar el cóndor. Una forma es sacrificar ahí un cabrito, un cordero, y echarle bastante sal. Y a un lado ponerle una vasija con agua. Y entonces el cóndor va volando y ve desde lejos el cabrito y se deja ir sobre la carne. ¿Algún parecido con alguien? No lo sé. Pero se deja ir sobre la carne. Y llega y empieza a comerse la carne de ese cabrito o ese corderito sacrificado ahí, se lo va comiendo. Pero como tiene sal, le empieza a dar sed. Y ahí hay un estanquecito de agua. Y dice, mira qué padre. Y empieza a tomar agua. Y sigue comiendo. Y empieza a tomar agua. Y sigue comiendo. Y llega un momento donde detrás de unas peñas, de unas rocas, están unos gauchos, están unos vaqueros, escondidos con sus caballos. Y este animalito está come carne con sal y mucha agua. Y ya cuando está bien comidito, salen los dos vaqueros con sus caballos y se dejan venir desde lejos. Y el pobre cóndor empieza a tratar de correr y volar y hasta extiende las alas a ver si agarra más aire. Mientras más las extiende, más a favor de los vaqueros, porque uno se agarra por un lado y otro lo agarra por el otro lado y lo meten en un costal y se acabó, y acabó en un zoológico. Esa es la forma en que los agarran, ese es el número uno. Pero la segunda forma, la idea es buscar un valle donde hay montes y ponen en el centro del valle otra vez un cabrito sacrificado, un carnero, lo que sea, lo ponen ahí. Ya no le echan sal, ya no le echan agua. Aquí la trampa está en que el cóndor se mueve con los vientos. Y cuando empieza a ver la carne, empieza a bajar más, queriéndose acercar. Pero a la hora de ir bajando, los vientos ya no pasan, porque los cerros son tan altos que bloquean los vientos, y entonces el ave empieza a hacer más esfuerzo para sostenerse, porque es mucho el peso que tiene. Y entonces es tan grande la atracción de la carne que va bajando más y más, y entonces está tan cansado porque ya no hay vientos, porque los cerros han impedido las corrientes, que finalmente va cayendo hasta que finalmente llega arrastrando y se empieza a comer lo poco que le queda de fuerzas a esa carne que está ahí esperándolo, y para cuando ya está cansado ya no tiene ganas ni de pelear. Y lo agarran y lo meten en un costal y acaba en un zoológico. ¿Qué quiere decirnos esto a nosotros como cristianos? Bueno, como decíamos, al buen entendedor pocas palabras. Creo yo que lo que está diciéndonos aquí es que esto es lo que pasa cuando no tenemos discernimiento y ponemos en la balanza cosas que no nos convienen y nos van quitando a nosotros, sin darnos cuenta, la seducción del mundo, y entonces empezamos a perder piso y nos encontramos en una trampa y perdemos ese discernimiento y somos fáciles presas de lo que
de lo que el enemigo ha preparado de antemano para atraparnos. Y estas señales, este ejemplo para nosotros es tratar de entender nada más que el Espíritu Santo nos quiere cuidar y nos ha dejado advertencias bíblicas de cómo hacerlo para no caer en esas semejantes trampas. En 1 Samuel 16, Samuel se fue con la idea de que el güero, el más grandote, el más guapote, el primero, era el que iba a ser ungido. Y Dios le dice: no, Samuel, tú estás viendo con tus ojos, yo estoy viendo el corazón, yo estoy viendo más allá. Tú estás viendo con la carne, y la carne te puede engañar. Imagínate que hubiera quedado otro en lugar de David como rey. ¿Qué habría? La historia sería diferente. Seguramente no habría de tumbar al gigante, porque el hermano mayor estaba en el campo de batalla y no tumbó al gigante. Dios ya veía que ese hermano mayor no lo iba a tumbar. El que lo iba a tumbar iba a ser David. Él ya tiene la historia y alinea por medio del Espíritu Santo, sin que nosotros nos demos cuenta, los pasos para que se cumpla lo que Él quiere que se cumpla. Entonces dijo: no, ese no. Y unos podrán decir: no, sí, ese sí, mira, pues ahí tiene todos los atributos. Pues ese no. Yo voy a escoger a David, y escogió a David. Tenemos ejemplos también de otros casos donde en un momento dado podemos considerar, ¿verdad? Aquí los ejemplos, hablando de 1 Samuel, donde Saúl consulta una pitonisa porque quiere hablar con Samuel, con el espíritu de Samuel el profeta que había muerto. Y va con una pitonisa indebidamente. Él sabía que estaba prohibido, pero fue y lo hizo. Y entonces la pitonisa dice: ¿a quién quieres que te invoque? Invócame a Samuel. Y entonces sale ahí un personaje que se llama Samuel, se dice Samuel, se comporta como Samuel, y Saúl lo está viendo. Ah, es Samuel. Y este espíritu le dice: mañana tú y tus hermanos, tus hijos van a estar conmigo, y que no sé qué. Y se comió todo lo que le dijo Saúl. Le oyó a un espíritu de pitonisa, de adivino, y fue engañado. Muchos cristianos, cuando leen esta escritura, dicen: no, pues sí, fue una concesión de Dios y le dio permiso para que ese espíritu viniera y hablara con él, pero ya no lo volvió a hacer. No, espérame. Dios dice que no se haga, no se hace. Sí, estamos entendiendo. Ahí hay mucha gente hablando con sus difuntos, orando por sus difuntos. No, el Señor dice: no te metas en ese terreno. Necesitas entender que Dios te está diciendo: no te conviene acercarte a esa carroña, porque te va a quitar los vientos del Espíritu Santo y vas a perder altura. Entonces, vemos estos ejemplos. Hay un caso, vamos a 1 Reyes 22, rápidamente, para que veas nada más unos ejemplos del rey Acab, cuando está invitando ahí a Josafat a una reunión en su palacio. Y el rey Acab se siente muy, muy seguro, muy propio. Jezabelita está muy cerca de él. Y dice aquí que está Acab planeando un ataque, quiere atacar. Invita a Josafat a que se alíe con él. Vamos a hacer coinonía, tú y yo. Y entonces dice Josafat: pues claro que sí, somos de la misma sangre, tú eres del pueblo de Israel, yo soy del pueblo de Judá, pero vamos a tratar de buscar maneras de unirnos, porque tú sabes que aquí somos familia. Ok, perfecto. Total, llega ahí Josafat con Acab, y entonces empieza a decirle aquí: quiero hacer esto, este es el plan, y yo necesito tus soldados, y yo te necesito a ti para que participes en esta batalla. Y le dice Josafat: pues yo soy como tú, versículo 4, versículo 5 de 1 Reyes 22, versículo 5. Josafat es el hombre espiritual, es el que tiene discernimiento. Acab es el hombre carnal, el que, como decíamos, el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Bueno, Josafat es el espiritual y Acab
pues yo creo que es el natural todavía, no es, ni siquiera llega a carnal. Pero dice aquí que Josafat, versículo 5, le dice al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra del Señor. O sea, tú quieres atacar, tú quieres hacer este tipo de empresa, muy bien, ¿por qué no consultamos la palabra de Dios? Y lo hemos dicho, que esa es tu fuente para discernimiento, ese es tu recurso. Pero el otro no entiende eso. No mandó traer libro, no hizo eso, sino mandó traer a sus profetas. Ya tenía su club de admiradores que nomás le daban ahí miel en las orejas. Le gustaba que le dieran por su lado, y al que no era de los suyos, pues luego los atacaba y los echaba afuera y no los quería ver para nada. Eso lo vemos muy seguido. Hay gente que solo quiere que la gente le dé por su lado, que oigan lo que él quiere oír, lo que él quiere oír. Y entonces vienen los profetas y empiezan a decirle mil cosas. Versículo 6, le dicen al final del versículo: sube, porque el Señor lo va a entregar contigo. Los pseudoprofetas le dicen: sube, Dios está contigo, vas a ver, le vas a ganar. Y le dan por su lado y se siente muy seguro acá. Estos son los profetas de los que a mí me gustan, ¿verdad? Sí, pues casi todos los profetas de la Biblia son muy incómodos realmente. Los profetas bíblicos son muy incómodos. Juan el Bautista era muy incómodo. Le decía a su público: raza de víboras. Imagínate quién quiere un club de esos, o sea, ¿sí me entiendes? Entonces, estos profetas eran paleros, estaban ahí para que oyera. El profeta le decía lo que el rey Acab quería oír. Pero Josafat no, versículo 7, después de que los oye, Josafat dice: ¿hay aquí algún profeta del Señor por lo cual consultemos? ¡Wow! ¿Notas la diferencia? Primero dice: consultemos con la palabra, y luego detecta que no son verdaderos profetas. Y dice: hey, aquí hay algo mal. ¿No habrá un verdadero profeta aquí? Imagínate los falsos profetas oyendo eso. Ya me voy. Me ofendió. Josafat tenía esa línea de discernimiento y está ayudándole a Acab. Le está diciendo: te estás equivocando. Primero, ubícate con la palabra, y segundo, selecciona bien tus amigos. Estos profetas no sirven para nada. Necesitamos un verdadero profeta, alguien que te diga las cosas tal cual, por más incómodo que sea. Hay que entender al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a decir cosas que a ti te gustan. Gloria a Dios, aleluya. Me dijo: órale, dale, pues qué padre. Pero si te dice cosas que te incomodan, como que ¿eres tú, Señor? Claro que soy yo. Y te estoy diciendo esto. Cuando Dios le habló a Ananías, le dijo: quiero que vayas a la casa ahí donde está este hombre llamado Saulo de Tarso. Está orando, está ciego, está viéndote en visión. Y le dice: no, Señor, esa no viene, esa no puede ser tú. ¿Por qué? Porque me incomoda, me arriesga, me pone en peligro, y yo sé que tú me amas. Y dijo: sí, te amo, y vas a ir a hacer lo que te estoy diciendo. Entonces tuvo que ir a Ananías para orar por Saulo de Tarso. Entonces vemos este tipo de ejemplos en la Biblia que nos van ubicando en cómo entender al Espíritu Santo, cómo hacerle caso de lo que nos está diciendo. Otro ejemplo. Los hijos de Isaacar, es un ejemplo que ya lo hemos visto, pero nomás te lo voy a decir rapidito. Los hijos de Isaacar, capítulo 12, versículo 32, lo hemos leído, pero nomás una repasadita para que no se nos olvide. Los hijos de Isaacar, dice aquí, son 200 príncipes. 200 príncipes. La tribu de Isaacar no eran 200 príncipes, eran miles. Pero dentro de los miles, solo 200 tenían una capacidad de discernimiento espiritual. Puede haber miles de cristianos, pero muy pocos tienen una sensibilidad espiritual que pueden ver un poco más allá. Y los hijos de Isaacar, 200 principales,
o 200 príncipes entendidos. Busqué la palabra entendidos y dice, eran personas que discernían. Es lo que quiere decir. Eran personas que podían ver más allá de sus narices. Eran entendidos, dice ahí. Estos entendidos entendían los tiempos. Cuando decimos los tiempos, no es que conocían el calendario o que tenían un reloj. Entendían los tiempos históricos, veían las señales, nosotros los estamos viendo. Tenemos que ser entendidos en los tiempos, los cambios climatológicos, las potencias mundiales, el avance de la tecnología, los medios de comunicación, la abundancia dispareja en el mundo, las corrientes políticas, los diferentes gobernantes que hay en el mundo, la polarización, los falsos profetas, líderes religiosos que están saliendo diciendo que todos somos familia y hermanos y todas las religiones son una. Esos son los tiempos. No estás viendo un calendario, estás viendo las señales. Y yo he hablado con algunos de ustedes y los detectan, los comentan, los dicen, y me doy cuenta que están desarrollando un discernimiento espiritual de los tiempos. Están entendiendo lo que el Espíritu nos está diciendo para estos tiempos. Ellos eran entendidos en los tiempos, y no solo entendidos, sabían lo que Israel debía de hacer. No solo que tú sepas, mira ahí, cambio climatológico, qué tremendo. Oye, no, fíjate cómo está la política, tremendo. Fíjate cómo está la economía, tremendo. Fíjate cómo están las guerras, tremendo. Fíjate cómo está la tecnología, tremendo. Fíjate cómo están las familias, tremendo. Pero no haces nada. Nomás sabes. Aquí el discernimiento te lleva un paso más. Y el Espíritu Santo, para entenderlo, si te está diciendo algo, es que Él espera algo a cambio. Es decir, Él espera que tú tomes una decisión y actúes. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces, aquí dice, sabían lo que debían de hacer. Y no solo sabían lo que ellos deberían de hacer, no se quedaban callados, sino iban a otros, a los suyos, a su casa, a su familia, y lo comentaban y le decían, yo veo venir esto. Yo entiendo esto, el Espíritu me lo está diciendo, aquí tengo estas escrituras, aquí tengo este asesoramiento de parte de mis líderes, aquí tengo este sentir bíblico, me lo ha confirmado Dios varias veces, esto es lo que hay. Y entonces actuar. Y se lo enseña a los demás, a su casa, pastor, papá, pastora, mamá. Tenemos que ser entendidos en los tiempos. Tenemos que entender al Espíritu Santo qué es lo que nos está diciendo y qué es lo que debemos de hacer. Y a su dicho, dice aquí, ¿sí? Seguían todos sus hermanos. A lo que ellos decían, tenían una voz de liderazgo. Y aquí es donde el Espíritu Santo, cuando nos está confiando algo, nos está poniendo en una responsabilidad para dar dirección. Está dando dirección a la casa, a la familia, está dando dirección a tu vida, a tu matrimonio, está dando dirección, ¿sí?, para cumplir el propósito de Dios. Finalmente quiero terminar con el libro de Nehemías. Y quiero que veas esto, porque hay que entender al Espíritu Santo cuando nos está hablando. Nehemías tuvo un reporte de un hermano que llegó, Hananí, viene y le dice, oye, ¿sabes qué? La ciudad de Jerusalén está destruida, las puertas están quemadas, todo está hecho pedazos, hay crisis, hay caos. Le da el reporte. Oye la voz, Nehemías, y Nehemías lo primero que hace es, siente una carga terrible, quiere hacer algo pero no sabe qué hacer. Y a veces sentimos como que el Espíritu Santo te pone una carga que tú dices, no, pues yo ahí no te puedo servir. Piensas que
que nomás te quiso inquietar o incomodar, pero no te está inquietando ni incomodando, te está diciendo algo, y no solo te lo está diciendo, sino te va a equipar para que se logre ese algo. Es bien importante entenderlo. Entonces, Nehemías ve la situación crítica de que está en ruinas su nación, ha perdido su identidad, y llora delante del Señor, se arrepienta de sus pecados, se arrepienta de los pecados de su nación, pide perdón y se queda callado. Y de repente aparece el rey y lo ve y le dice, ¿qué te está pasando? Y dice, te voy a decir lo que me está pasando. Mi pueblo ha sido destruida, su muralla, sus puertas, y no hay quien las reparen. Y me da mucha tristeza. Y el rey dijo, no hombre, no te preocupes. Te voy a dar madera, te voy a dar gente, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. Y de repente una oración breve, cortita, ¡pum! Viene la bendición, se abre el cielo, y cuando menos lo esperaba, Nehemías ya está en camino a la reconstrucción de los muros. Nehemías significa Dios consuela. ¿Se acuerdan la semana pasada? Dios nos consuela y Dios nos ayuda. El Espíritu Santo nos consuela y nos ayuda. Y el nombre de Nehemías es el nombre del Espíritu Santo. Dios consuela, ese es el nombre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, su nombre es el Consolador. Es en Juan 14, 16 y 17. Él es el Consolador. Así es que el Consolador lo que está buscando es reconstruir. Pone una carga y dirige. Y entonces Nehemías va y comparte la visión con sus súbditos, con sus amigos. Vamos de regreso a Jerusalén, vamos a reconstruir. Y es como los hijos de Isaacar. Entendía los tiempos, sabía lo que tenía que hacer, y a su dicho los demás lo seguían. Ese es Nehemías. Entendía los tiempos. Este es el tiempo de restauración. Yo quiero hablarte a ti que estás tal vez en un matrimonio destruido. Este es el tiempo de restauración. Quiero hablarte a ti que traes un problema ahí donde parece que no vas a salir de tu situación económica. Este es el tiempo de restauración. Este es el tiempo de edificación. A ti que has perdido algo en el camino y piensas que nunca lo vas a recuperar, quiero decirte, probablemente este es el tiempo donde Dios te va a decir, este es el tiempo de volver a reconstruir. Nehemías llega y en el primer intento que hace para reconstruir, aparece en capítulo 4 Sanballat, Tobías y el árabe, y empiezan a burlarse. Yo quiero que leas ese capítulo ahí en tu casa, léelo, pero te lo voy a decir así, parafraseado. Se empiezan a burlar porque Nehemías, porque el Espíritu Santo quiere reconstruir, quiere edificar su iglesia. Y el adversario no quiere una iglesia edificada, quiere una iglesia en ruinas, quiere una iglesia desanimada, quiere una iglesia que no fluye en lo sobrenatural, quiere una iglesia que no oiga la voz de Dios, una iglesia que no participe. Vinieron a parar la obra, pero no pudieron pararla. Ya lo oí, ya te das cuenta, me quiere parar. Por micrófonos no paramos. Está orando, está acudiendo al manantial del discernimiento.
está acudiendo a la palabra, está acudiendo a los tesoros escondidos. Ahí está acudiendo y se está reactivando este hombre. Estos enemigos de la reconstrucción, de lo que es en sí el levantar los muros de protección, los muros de identidad para la iglesia, están al orden del día. Esa vocecita que oyes a veces, que para qué oro, que para qué me congrego, que para qué leo, que para qué sirvo, que para qué doy. Esa vocecita que está ahí metida, frenando el avance de tu edificación, y tu edificación es vital para la edificación de la iglesia. Ahí dice que el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Pero si se edifica a sí mismo, entonces puede edificar a toda la iglesia, porque todos nos empezamos a edificar. Y por ahí hay voces que dicen: ¿para qué te edificas a ti mismo? Eso es demasiado orgullo. Y esa es una mentira. Nosotros tenemos que aprender a edificarnos y a edificar a los demás. Y esto es la forma en que empezamos a entender cada vez más al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no recibe no por respuesta. Vienen los adversarios y el Espíritu Santo dice: derramaré mi espíritu de oración sobre mi iglesia. Y se ponen a orar y cobran ánimo y les siguen dando. Y al ratito, en el versículo 7, dice aquí que aconteció que, oyendo Sanbalat y Tobías y los amonitas de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizó mucho. En la medida que va avanzando tu crecimiento espiritual, tu madurez espiritual, tu discernimiento espiritual, se va a enfurecer más, se te va a dejar venir con todo. En la medida que nos metamos a conocer al Espíritu Santo, se va a dejar venir con todo contra nosotros. Versículo 8: conspiraron todos a una para venir a atacar. A una, se van a juntar y se te va a dejar venir. Hay un dicho allá en Puebla que dice: le llovió sobre mojado. Quiere decir que le llovió, pero le llovió bonito. O sea, una y otra cosa mala. ¿Sabes por qué? Porque viene bendición, man. Porque le estás pegando duro. ¿Sí me explico? Y empezamos a entender al Espíritu Santo. Y luego más adelante, versículo 9 dice: cuando esto se pone difícil, oramos, dice. Oramos a nuestro Dios. Volvimos a levantar el nivel para acudir al caudal donde nosotros recibimos discernimiento de espíritu. Y más adelante, si tú te empiezas a dar cuenta aquí, dice versículo 15: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido. Esa palabra entender es cuando oyeron nuestros enemigos que habíamos discernido. Escúchame, cuando el enemigo sabe que tú ya disciernes, se le acabó el 20, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Cuando tú empiezas a discernir, no te detengas, sigue adelante, ni un paso atrás, porque estás entendiendo ahora la voz del Espíritu. Estás empezando a ver lo que los demás no están viendo, pero tú estás viendo más allá. Estás viendo más allá. Estás entendiendo, estás discerniendo. ¿Y cómo lo lograste? Manteniéndote firme. Nehemías está inspirando a todos los que están construyendo. Les está diciendo: ánimo, no pierdan ni un paso. No les hagan caso a esas voces detractoras. No le hagas caso a esas voces que te están diciendo: tú nunca vas a cambiar. Tú síguele pecando despacito, pero no se nota. Síguele por ahí, al cabo no se te va a notar. Como dijo por ahí alguien: cómete una dona, al cabo estás delgado. Y otra mañana estás delgado. Y 10 pasado mañana sigues delgado. Pero de aquí a 10 años ahí nos vemos, man. Vas a estar saliendo de aquí rodando. ¿Sí me explico? El pecado es igual. Se va metiendo lentamente. Y si no lo discernimos, nos va a tumbar. Y el Espíritu nos advierte y nos dice una y otra hasta que entendemos y dice: perdóname. Y oramos y decimos: ya entendí quién quiere desbaratar, quién quiere frenar la edificación de mi vida, de mi hogar, de mi matrimonio, de mi casa. ¿Quién es el que lo quiere parar? Ya lo sé. Pero si yo logro continuar con la obra, edificándome y edificando mi casa, ahora entiendo lo que el Espíritu Santo siempre quiso.
Él me quiso consolar, Él me quiso ayudar, Él me quiso edificar. Amén. Vamos a orar. Aleluya. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí. Y puedes declarar ahorita delante de Él, nomás decirle: Espíritu Santo, gracias por venir a mi vida y por revelarme tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias por darme discernimiento espiritual. Gracias en el nombre de Jesús. No permitas que me mueva ni a la izquierda ni a la derecha, sino que prosiga oyendo tu voz, siguiendo hasta alcanzar la meta. Te invito, díselo así, te invito, Espíritu Santo, a que tú seas mi compañero, a que tú seas mi socio. Te entrego todo. Quiero una comunión contigo, un caminar continuo. Ayúdame a entenderte y a seguir todos los días de mi vida, edificándome y edificando a otros hasta aquel día, en el nombre de Jesús. Y renuncio a esas voces que tratan de distraerme y engañarme, en el nombre de Cristo. Solo quiero oír tu voz, Señor. Ayúdame a oír tu voz en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Padre. En el nombre de Jesús te recibo, Jesús, el que me da toda gracia. Te recibo, Padre eterno, el que me llena de su amor. Y te recibo, Espíritu Santo, el que es mi compañero, mi amigo, mi consuelo, mi ayudador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios los bendiga.